Bienvenidos, preparados para recibir palabra del Señor. Tiempo de ser exhortados, tiempo de ser bendecidos. El día de hoy quiero que compartamos y estudiemos acerca de la voluntad, propiamente el andar en la voluntad de Jehová. Quiero iniciar con Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo sabemos, la palabra del Señor nos exhorta, y sabemos que la palabra del Señor nos dice que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Sabemos también que la voluntad, lo dice el diccionario, es la capacidad para ponerse objetivos concretos y luchar hasta irlos alcanzando. Mira esto. Entonces la voluntad es la capacidad de ponerse objetivos concretos y luchar hasta alcanzarlos. Qué interesante entonces que nuestra voluntad tiene que estar dirigida a objetivos concretos. Mira esto, nos recuerda la palabra del Señor, que es viva y eficaz. Dice la misma palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Esto nos lleva a saber que aquellos que creímos en Jehová nuestro Dios como Dios, nos sometemos a su voluntad y estamos bajo su cobertura. Sabemos que todo lo que hemos recibido como instrucción, como enseñanza, como mandamientos, tiene propósitos específicos y concretos. Y la idea propiamente de la voluntad es alcanzarlos, ¿verdad? Aparte de esto, nos dice el diccionario con respecto a la voluntad, que no es algo genético, sino adquirido. Mira qué interesante. No se tiene, por decirlo así, no se puede sujetar a la voluntad por herencia, sino sobre todas las cosas por decisión. Sabemos también que hemos aprendido que todo ser humano tiene el libre albedrío, tiene la voluntad y la autoridad para decidir, y esa decisión, como cristianos, la hemos tomado para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nuevamente, el hacer la voluntad o estar bajo la voluntad de Dios, si lo podemos poner de esta manera, no es algo que se hereda, sino es algo que se adquiere o se decide. También nos dice el diccionario acerca de la voluntad. La voluntad de Dios es lo que nos manda a hacer. Mira esto. Esta es la voluntad de Dios, pero nosotros decidimos obedecer o desobedecer y dejar de hacer. Mira, esto es algo bien interesante, porque ciertamente, nuevamente, la voluntad de Dios es lo que Él ha dispuesto y nos ha enseñado que nosotros hagamos, propiamente mandamientos y estatutos. Recordemos lo que Deuteronomio dice, que si obedecemos, si escuchamos, si guardamos y obedecemos y ponemos por obra los mandamientos que Él ha dispuesto, todas las bendiciones nos seguirán. Caso contrario, si no obedecemos, si no nos sujetamos a la voluntad del Señor, muchas maldiciones nos alcanzarán. Entonces, la voluntad de Dios es lo que nos manda Él hacer. Es la voluntad de Dios, pero nosotros decidimos obedecer o desobedecer. Ahora bien, si hablamos de la voluntad en cuanto a obedecer, si obedecemos, lo sabemos, hay recompensa y bendiciones. Si desobedecemos, hay consecuencias. Y muchas de esas consecuencias son bastante graves. Ahora bien, al momento que recibimos a Jesús como cristianos, lo recibimos como Señor y Salvador. Recordemos que esta es la confesión. Te recibo como Señor y Salvador. Entonces, si le recibimos como Señor, es que estamos bajo su autoridad. Estamos para hacer su voluntad, que es la voluntad del Padre. Ahora bien, cuando recibimos nuevamente a Jesús como Señor y Salvador, lo recibimos para sujetarnos bajo su autoridad. Y desde ese momento, Él gobierna nuestras vidas, o se supone que eso debería de ser. Desde el momento que decidimos hacer a Jesús el Señor de nuestras vidas, se supone que Él es quien gobierna, quien dirige nuestras vidas, Dios a través de Jesús, a través de su palabra. Y su voluntad es hecha por nosotros. Entonces, desde el momento en que
Él gobierna nuestras vidas, pensamientos, emociones, decisiones, y por medio de Él, Jehová gobierna nuestras vidas. Recordemos que se ha hablado acerca del nuevo nacimiento. Es nacer de nuevo. Quedan atrás todas las maldiciones, los pecados, las malas costumbres, los malos hábitos y más, para una nueva persona que vive de acuerdo a la voluntad del Señor, que está sujeto a la voluntad de Dios. Y mira, entonces es interesante porque, lo decimos nuevamente, desde que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, debemos de estar bajo su autoridad. Aparte de esto, es Dios entonces, y esto es maravilloso, es Jehová entonces quien gobierna nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones, decisiones. Jehová a través de su palabra. Mira qué maravilloso. Entonces, creemos y sabemos que desde el momento en que empezamos a escudriñar la palabra, a entender la dirección de Dios y a sujetarnos a su voluntad, nuestra vida ciertamente es transformada. Dejamos de ser quienes éramos para ser ahora hijos de Dios, bajo su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Ahora bien, también nos habla que la naturaleza caída, o el pecado, lleva al ser humano a vivir y a hacer su voluntad. Qué tremendo que en su momento aún, que se dicen religiosos, siguen viviendo de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus emociones. Lo digo de esta manera, han creado sus propios dioses, de acuerdo a su voluntad, que son dioses cuando les conviene y dejan de serlo cuando no son importantes. Mira qué interesante. Entonces, la naturaleza del pecado, la caída en sí, ha llevado al ser humano a vivir y a hacer su voluntad y realmente no obtiene beneficios, sino consecuencias. Vale la pena tomarlo en cuenta. Mira esto. Cuando el ser humano hace su voluntad, mira esto, no obtiene realmente beneficios, sino consecuencias. Y las consecuencias son desastrosas. Violencia, pecado, maldición, desórdenes sociales, adulterio, fornicaciones, robo, envidia, codicia, guerras, epidemias, pandemias, desórdenes que en apariencia son atrayentes y divertidos. Esa es la imagen que el diablo le da, el enemigo le da al pecado. Es atractivo, es emocionante. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, sabe y conoce de las consecuencias. La paga del pecado es muerte. Entonces, cuando el ser humano, vuelvo a ese punto, vive de acuerdo a su voluntad, jamás va a ser realmente feliz. Jamás va a tener realmente la plenitud que Dios tiene preparado, porque sabes algo que es maravilloso. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Él nos creó, ¿sí?, con todas las características que tenemos como seres humanos para tener un propósito bueno, por decirlo de esta manera, un propósito bueno en esta tierra, para vivir en la plenitud que el Padre tiene para nosotros en esta tierra. Entonces, las consecuencias de que el ser humano vive de acuerdo a su voluntad, volvemos al punto, pecados, maldiciones, desórdenes, adulterio, fornicaciones, robo, envidia, codicia, guerras, epidemias, desórdenes que en apariencia son atrayentes y divertidos. Ahora planteaba esta pregunta, y planteo siempre esta pregunta. ¿Sabemos de alguna persona que haga su voluntad, despreciando a Jehová como Dios, a Jesús como Señor y Salvador, y que realmente sea feliz? ¿Conocemos a alguien que no conozca a Jehová, que no haya recibido a Jesús como Señor y Salvador, que no viva de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, que realmente sea feliz? Podría decirse en una expresión más sencilla: ¿conocemos a alguien que no sea cristiano, que realmente sea feliz? En apariencia podría ser, porque las apariencias muchas veces engañan a quienes no tienen discernimiento. Sí, pero yo lo tengo, mira esto, yo considero, y es ahora sí que mi pensamiento, que nadie que no sea, que no conozca a Dios, a Jehová, como Señor, y haya recibido a Jesús como Señor y Salvador, que viva de acuerdo a la voluntad de la palabra de Dios, realmente nunca va a ser feliz. No tiene la plenitud, tiene apariencia, pero realmente no vive de acuerdo a la voluntad del Señor. Ahora bien, muchas de las personas en su momento que viven de acuerdo a su voluntad, o en apariencia, o en religiosidad, no conocen de Dios.
Hay muchos dioses con minúscula en toda la tierra, con ideas, pensamientos y situaciones que realmente jamás van a dar la plenitud que Jehová, el único Dios, da a sus hijos. Y mira, esto es maravilloso y vale la pena meditarlo. Entonces, no hay ninguna persona que desprecie a Jehová y a Jesús como Señor y Salvador que realmente viva feliz. Ahora bien, olvidemos ese punto. Muchas de las veces por desconocimiento, otras de las veces por la dureza de corazón y por el rechazo a la voluntad del Señor. Mira uno de los ejemplos, Éxodo 5:2. Y Faraón respondió: ¿quién es ese Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Miren qué impactante. Recordamos las consecuencias que tuvo Faraón, 10 plagas, al final la muerte de su primogénito, porque no conocía y ni le interesaba conocer a Jehová. Recordemos por qué menciona todo el tiempo Jehová, porque es el único Dios. A veces cuando hablamos de Dios, sí, vienen a la mente tantos dioses con minúscula que realmente son nada, vanidad, dice la palabra del Señor. Ahora mira esto. Faraón dice entonces: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Ahora se supone, perdona la expresión, que como cristianos realmente conocemos quién es Jehová. Y sabemos que es el único Dios. Y sabemos que Jesús es el único camino, no solamente hacia Dios, sino a la plenitud de la vida en esta tierra y por supuesto en la eternidad. No hay otro camino. Entonces, mira esto. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? En su momento se dice: ¿quién es Jehová para que yo haga lo que él dice? ¿Quién es ese Dios para que yo haga lo que él dice? ¿Por qué he de obedecer? Porque aquellos que obedecemos sus mandamientos y estatutos vivimos realmente en la plenitud de los propósitos de Dios en esta tierra. Ahora mira, esto es interesante. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Realmente nosotros le conocemos? ¿Sabemos realmente quién es Jehová? Ahora bien, necesitamos entonces realmente conocer a Jesús para conocer a Jehová Dios, y nuestra relación irá en aumento en cuanto nos sujetamos a sus mandamientos y estatutos, los pongamos por obra y entonces andaremos en su voluntad. ¿Cómo conocer la voluntad del Señor? Muy bien, para comenzar recordemos todo el proceso o el paso de Jesús en esta tierra, que vino a cumplir con su pasión, a modelarnos el amor de Dios, a saber qué tan importante es nuestra vida en esta tierra, a enseñarnos cómo hacer la voluntad de Dios. Mira, me impacta y siempre no me cansaré de repetir el texto de Lucas 4, 18, 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, abrir los ojos de los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos y enseñar o el hablar del tiempo agradable de Dios. Ese fue el propósito de Jesús y eso fue lo que les modeló a sus discípulos para comenzar. Y es el modelo de Jesús que la Biblia nos muestra todo el tiempo. ¿Cómo actuaba Jesús cuando tenía problemas, conflictos? ¿Cómo cumplió él con su propósito? Entonces, mira esto, lo necesitamos. Nuevamente, realmente necesitamos conocer a Jesús. ¿Cómo lo conocemos? A través de la palabra del Señor, a través de la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis fue declarado todo el proceso de bendición y sus promesas en esta tierra. Y mira esto, si conocemos a Jesús, si nos identificamos, sobre todo recordemos que el cristiano es como Cristo. Si actuamos como Cristo actuó, cada día iremos conociendo más la voluntad del Señor. Si abrimos la palabra de Dios, la Biblia, para leerla todos los días, sabremos todo aquello que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, para que nuestra relación con Él, mira esto, sea realmente fortalecida. Vivamos en su voluntad, bajo su voluntad, y hacer su voluntad es de beneficio para nosotros. Mira esto. Cuando andamos en su voluntad, vamos al otro lado. Cuando andamos en su voluntad, sabemos para comenzar que no somos una casualidad y que tenemos un propósito. ¿Cuántos en su momento pasamos por ese proceso de menosprecio? No nos valorábamos. Soy una casualidad, soy un accidente. O en su momento cuando recibimos aquellas palabras de quienes no esperábamos, no sé para qué naciste. En su momento teníamos dudas.
de nuestro valor y si teníamos algún propósito al haber nacido en esta tierra. Recordemos que los pensamientos, se dice, sí, a la tierra solo se viene a sufrir. ¿Realmente esto es cierto? Sobre todo para los cristianos. Y mira esto. Sabemos que no somos una casualidad y que tenemos un propósito. Qué maravilloso es esto. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formara en el vientre te conocí y antes que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mira lo que le dice a Jeremías, que nos lo dice a nosotros también. Antes que te pusiera, fue el Señor, fue el Espíritu de Dios quien nos puso en el vientre de nuestra madre. No por casualidad, ni por accidente, ni por descuido, sino ciertamente porque veníamos a esta tierra, escúchalo bien, con un propósito de vivir realmente en plenitud, de realmente viviendo bajo la voluntad del Señor, ser felices, conocer la felicidad, conocer el amor. Dios es amor y quien le conoce, conoce el amor. Y mira esto. Entonces, cuando andamos en su voluntad, para comenzar, sabemos que no somos una casualidad y que tenemos un propósito. Mira esto. Enseguida, cuando andamos en la voluntad del Señor, sabemos de lo valioso y la bendición que es tener un matrimonio. Y mira lo que dice Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué está hablando? Un nuevo matrimonio, un nuevo hogar. Qué maravilloso es que cuando andamos en la voluntad del Señor, el matrimonio es una bendición, no es un castigo. Mira esto, qué tremendo es esto. Entonces, si andamos bajo la voluntad del Señor, andamos en su voluntad, nuestro matrimonio es una bendición. Y mira esto. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es impresionante. Cuando andamos bajo la voluntad del Señor y reconocer de la bendición de lo que es nuestro matrimonio. El tener como varones a la esposa al lado y como mujeres al tener al varón que Dios dispuso al lado. Mira qué bendición. Hebreos 13:4, hablando del matrimonio. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué dice? Honroso, que da gloria a Jehová. Qué maravilloso es saber que nuestro matrimonio, esa unidad que Dios planificó, es una bendición y sobre todo honra el nombre del Señor. Qué maravilloso es tener a una esposa, a mi esposa a mi lado. El saber que tiene un propósito, el saber que es una bendición, el saber que nuestra vida en todo sentido es una bendición, que no hay nada oculto, que no hay nada sucio, perdona la expresión, que no hay nada que ofenda, sobre todo en nombre del Señor. Es una bendición entonces, cuando nuestro matrimonio está bajo la voluntad del Señor. Qué bendición. Y mira esto, seguimos. Hebreos 13:4 en la Nueva Traducción Viviente, hablando de la bendición del matrimonio. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Mira entonces, qué maravilloso. Recuerdo ese proceso maravilloso que Dios me traía cuando regresé, cuando salí ciertamente de todos los desórdenes. Y me recuerdo que el pastor de la iglesia donde asistía me decía, hermano, Dios ya tiene la esposa para usted que lo va a amar, lo va a bendecir. Y yo le decía, sí, yo sé que Dios me ama, pero no gracias. ¿Verdad? Porque venía de muchos conflictos, de problemas difíciles con respecto a las relaciones que no eran la voluntad del Señor. Y entonces pasaba el tiempo y otra vez me decía, hermano Arnoldo, Dios tiene la esposa para usted que lo va a amar y lo va a cuidar y lo va a apoyar. Yo le decía, sí, yo sé que Dios me ama, pero no gracias, así estoy bien. Hasta que llegue ese momento maravilloso, mira, para el entendimiento personal. Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Al momento que leo este pasaje me indigno. Y le digo, Señor, mujer virtuosa no lo hay. Todas son iguales, era mi pensamiento en ese entonces. Y él me dice, ¿quieres una mujer virtuosa? Por supuesto, Señor. Le digo, me dice, no te voy a dar lo que tú no eres. Y entendí que realmente el matrimonio bajo la voluntad de Dios es una bendición. Qué maravilloso es estar felizmente casado. Sabemos que hay muchas situaciones difíciles, pero Dios está caminando con nosotros todo el tiempo. Y mira esto. Entonces, cuando estamos bajo la voluntad del Señor, nuestro matrimonio es una bendición.
y nuestro matrimonio le da gloria al Señor. Mira esto. Nuevamente, cuando andamos en su voluntad, nuestro hogar, Génesis 22:17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Qué maravillosa palabra el hecho de saber que cuando estamos bajo la voluntad del Señor, nuestro hogar, mira lo que decía, es casa de Dios y puerta del cielo. Es un lugar de bendición, es un lugar de unidad, es un lugar donde mira esto, se cumplen los propósitos de Dios. Seguimos. Cuando andamos en la voluntad de Jehová nuestro Dios, nuestros hijos, ¿qué son nuestros hijos? ¿Qué representan nuestros hijos? Mira esto. Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Qué maravilloso es que al estar bajo la voluntad del Señor, nuestros hijos son un regalo maravilloso, son una bendición. Y como dice la palabra del Señor, herencia de Jehová son los hijos, no un castigo. Mira esto, para comenzar, no son un castigo, no son un dolor de cabeza, no son un descuido como en su momento se creía, sino que realmente son una bendición. Mira qué maravillosa palabra. Entonces, cuando estamos bajo la voluntad de Dios, nuestros hijos son considerados como una herencia de Jehová. Mira esto, cosa de estima el fruto del vientre. Ahora bien, Génesis 17:7, y estableceré mi pacto entre yo y tú, dice, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser su Dios, dice, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Qué maravilloso. Es que no solamente estamos bajo la voluntad del Señor y hacemos su voluntad, sino que todos los beneficios, por decirlo de esta manera, las bendiciones y sus promesas pasarán sobre nosotros como padres y sobre nuestras generaciones. Dice la palabra, hasta por 1000 generaciones. Mira, qué maravilloso es esto. Salmo 115:14. Aumentará Jehová bendición sobre ustedes y sobre sus hijos. Aleluya, mira esto. Qué maravilloso es anhelar nuevamente andar bajo la voluntad del Señor, bajo sus mandamientos, en obediencia a sus mandamientos y estatutos, haciendo y poniendo por obra todo lo que Él nos dirige y nos enseña a través de la Biblia, la palabra del Señor, porque los beneficios, mira esto, son maravillosos. No solamente sobre nosotros, sino y sobre todas las cosas, como lo dice esta palabra. Aumentará Jehová bendición sobre ustedes y sobre sus hijos. Y mira otra de las bendiciones, Salmo 37:25. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mira qué maravilloso es. Hoy estamos tratando acerca de estar bajo la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta, y todos sus beneficios. Hay otra promesa que tiene el Padre. Mira esto. Cuando estamos bajo su voluntad, cuando obedecemos a sus mandamientos y estatutos y hacemos todo aquello cuanto Él nos pide hacer. Mira esto, la promesa, Isaías 65, del versículo 17 en adelante. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. Mira qué tremendo en su momento, aquellos malos recuerdos de pequeños. Sabes, yo decía de adolescente, cuando me decían algún día te vas a casar, no gracias, para vivir como viven, no gracias, para mí no es eso. Mira esto, qué tristeza el saber que no había un entendimiento durante muchos años, la idea de lo que era un matrimonio realmente, de una relación de hombre y mujer, de esposo y esposa. No existía ni siquiera la idea de un hogar. Y qué maravilloso es que desde el momento que me sometí a su voluntad y me sujeté a su voluntad, he vivido todas esas bendiciones, como lo hemos vivido los cristianos. Aquellos que vivimos cada día bajo su voluntad, tuvimos el privilegio de vivir esas maravillosas experiencias, el matrimonio, nuestros hijos, nuestro hogar. Mira esto, en plenitud. Y mira lo que dice. Isaías 65:17. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas se gozarán y se alegrarán para siempre en las cosas que yo he creado,
Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Mira qué hermoso esto. Se gozarán y se alegrarán para siempre en lo que yo he creado. Mira qué maravilloso es cuando estamos bajo la voluntad del Señor y disfrutar de su creación. La pareja fue su idea. En cuanto Dios hizo hombre y mujer, en cuanto dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Herencia de Jehová son los hijos. Mira qué maravilloso es saber que todo lo que Dios ha establecido, si realmente nos sujetamos y vivimos de acuerdo a su voluntad, disfrutamos todo lo planificado por Él. Y entonces nuestra relación, no solamente con Él, que es maravillosa, sino con nuestra esposa, esposo, hijas e hijos, es una gran bendición. Mira esto, seguimos. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Mira qué promesa maravillosa. No habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años. Aleluya. Y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos, escucha esto, estamos en Isaías 65, 22. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Qué maravilloso es disfrutar del fruto de nuestro trabajo. En nuestro caso, del ministerio, la bendición. Porque Dios suple todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. No hay justo desamparado, dice la palabra. En la casa del justo hay abundancia de bienes y riquezas. Y mira, no solamente en cuanto a lo material, la felicidad, el gozo y la plenitud. Lo maravilloso es que tener una vida maravillosa, perdona la redundancia. El hecho de saber que se está haciendo lo correcto, que no hay nada que esconder, que podemos vernos como esposos, con nuestros hijos a la cara, que podemos disfrutar cada día de la bendición que Dios creó, porque todo es creación de Dios. Ahora mira esto. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos, el trabajo, el negocio, la empresa. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Mira qué maravilloso. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, mira la promesa maravillosa. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Qué maravilloso es reconocer el amor, la misericordia y el favor de Dios. Y sabes, nos lo dice todo el tiempo. Yo pongo delante de ustedes dos caminos. El camino del bien y del mal, de la vida y de la muerte. Escojan el del bien para que les vaya bien a ustedes y su descendencia. Entonces, mira esto. Eclesiastés 7:18. Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano. Porque aquel que a Dios teme saldrá bien. Y mira lo que dice, lo subrayamos. Saldrá bien en todo. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra del Señor en Eclesiastés 7:18? Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano. Porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Si realmente honramos el nombre del Señor y cada día nos sometemos voluntariamente a su voluntad, a hacer todo lo que Él ha establecido para nuestro bien, ¿sabes? No hay nada en la palabra del Señor que tenga un despropósito para nuestras vidas. Al contrario, nos trae la bendición de vivir una vida plena, ¿sabes? Desde hace 23 años comencé a vivir una vida en plenitud, a reconocer el favor de Dios, a disfrutar el favor de Dios, porque vivo cada día para hacer su voluntad. Seguimos. La exhortación, Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay decisiones que el ser humano cree que son las mejores, pero cuánto sufre realmente al darse cuenta de las consecuencias de las malas decisiones. Hay pensamientos que en su momento, yo voy a hacer esto, yo creo que esto es lo mejor. Yo siempre lo digo, antes de hacer algo, pregúntale a Dios.
Antes de tomar una decisión, preguntémosle a Dios si es lo correcto, porque entonces no serán decisiones para sufrir, sino serán decisiones para ver la maravillosa misericordia de Dios. Una vez más, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tantas decisiones que tomar todos los días. Seguimos con la exhortación, Salmo 32:9. Mira lo que nos dice. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Mira esto. ¿Por qué tendemos? Y la pregunta es esa también. ¿Por qué tenemos que tener momentos difíciles, consecuencias para entender que sin Dios nada podemos hacer? Que la mejor decisión de nuestra vida fue hacer a Jesús, recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. El empezar a escudriñar la palabra del Señor para recibir, guardar y poner por obra. Mira esto. Entonces, ¿qué nos dice? Salmo 32:9. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y mira este consejo también, esta exhortación. Josué 24:15. Y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién servirán. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira, no podemos quedarnos, te lo digo de esta manera, sin obedecer o sujetarnos a alguien, o servir a alguien. O le servimos a Dios o le servimos al diablo. Es tan simple, no hay otra decisión. O le servimos a Dios o le servimos al diablo. Si le servimos a Dios tenemos beneficios. Si le servimos al diablo tenemos consecuencias. Mira esto. Entonces, y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta tiene que ser una decisión. Ahora bien, si hablamos del fruto del Espíritu Santo, cuando nos sujetamos a la voluntad de Dios y vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿cuál es el fruto de nuestras vidas? Ahora bien, mira, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales dice, les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, es visible cuando alguien está sujeto a la voluntad del Señor. Cuando hace algo y todo está de acuerdo a la palabra de Dios. También es visible y es evidente aquel que está en contra de la voluntad del Señor. Aquel que vive aún una vida de religiosidad. Mira esto. ¿Y cómo se ve? La manifestación de alguien que no está bajo la voluntad del Señor. Practica, para comenzar, mira esto, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Estas son las manifestaciones de aquellos que no están bajo la voluntad de Dios, que no le obedecen, que no están sujetos. Ahora bien, mira esto, versículo 22, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, aquellos que estamos sujetos bajo la voluntad del Señor, cumplimos cada día, llevamos a cabo, mira esto, poner por obra los mandamientos y estatutos establecidos en su palabra, si tenemos como consecuencia amor. Aquellos que estamos bajo la voluntad de Dios, bajo sus mandamientos y sus estatutos, y los ponemos por obra, hemos conocido el amor. Realmente podemos decir que conocemos el amor porque conocemos a Dios. Y Él nos ha permitido no solo amarle a Él con todo nuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo, sino amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos. Y qué bendición es amar
aquella mujer que Dios dispuso que sea nuestra esposa, o aquel varón, en tu caso, como sierva, aquel varón que Dios puso a tu lado como esposo. Entonces sí podemos decir, porque es el fruto del Espíritu Santo, es amor, gozo. Sí hay problemas, hay dificultades, pero la paz de Dios y el gozo de Dios siempre está con nosotros. No tenemos temor de lo que vaya a venir, porque mira esto, si bien sabemos nuestro pasado, gloria al Señor que se quedó, vivimos cada día para hacer la voluntad del Señor. Sabemos que nuestro futuro viene, lleno de bendiciones y sus promesas. Entonces, las consecuencias o los beneficios nuevamente de estar bajo la voluntad del Señor es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mira esto. Y recordemos sobre todas las cosas, hablando de lo que hablamos el día de hoy, estar bajo la voluntad del Señor, andar en su voluntad. Nunca se nos olvide. Mira esto, lo que nos dice Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conocerán. Es evidente, realmente no se puede ocultar. Cuando le somos obedientes a Dios, a Jehová, cuando vivimos haciendo su voluntad o cuando no lo hacemos, los frutos, las acciones, dan testimonio de a quién realmente le servimos, a quién realmente le estamos sujetos. Nuevamente, por sus frutos los conocerán. Ahora bien, mira, yendo a este punto tan interesante el día de hoy. Romanos 12:2. Hoy estamos hablando de la voluntad de Dios. Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira esto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y aquellos que vivimos bajo su autoridad, obedeciendo y guardando sus mandamientos y poniéndolos por obra, vivimos de una manera agradable y perfecta. Mira esto. Este pasaje de Romanos 12:2, nuevamente en la Nueva Traducción Viviente, nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Mira esto, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Hablábamos de principio que aquellos que no están sujetos a la voluntad de Dios están sujetos así de simple a la voluntad del diablo. ¿Y cuál es su voluntad? La idolatría, la hechicería, la fornicación, el adulterio, los vicios, la codicia, la avaricia, los pleitos, las contiendas. Y son evidentes. Ahora bien, mira esto. Esas son las costumbres del mundo. A lo que el mundo le llama emoción. Recordemos la tentación de Jesús. Cuando le lleva el diablo, le lleva a ese lugar alto y le muestra todos los reinos de la tierra. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Mira, ¿qué le mostraba? Lo que al mundo le parece interesante, lo que al mundo le parece tan importante, los extremos, los excesos, que por supuesto tienen consecuencias. Ahora mira esto, no imiten las conductas ni las costumbres del mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. ¿Qué pensamos ahora como cristianos acerca de Jehová, el único Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo? ¿Qué entendemos o cómo interpretamos ahora el matrimonio, los hijos, el trabajo? Mira, esto es maravilloso entonces. Más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Juan 6:38. ¿Por qué he descendido? Mira lo que dice Jesús. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sabes, este debería de ser el propósito de todos los seres humanos. No estamos en esta tierra para hacer nuestra voluntad, porque si la hacemos pagamos graves consecuencias. Escúchalo. El ir en contra de la voluntad del Señor es pagar graves consecuencias. Ahora, ¿por qué he descendido, dice Jesús, del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió? Nuestra petición todo el tiempo. Mira, Salmo 119:35. Guíame por sendas de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Mi voluntad.
a nivel personal es hacer todo aquello que Jehová me pide que yo haga. El vivir para Él, el apasionarme por hacer su voluntad, que como beneficio me ha traído el disfrutar la plenitud de mi vida en esta tierra, el tener un maravilloso matrimonio, no una relación, simplemente un hogar, hijos, descendencia y sobre todo servirle al Señor en todo lo que hago. Entonces, mira esto. Guíame por la senda de tus mandamientos. Es lo que debemos pedirle todos los días. Señor, guíame a través de tu palabra. Que quiera hacer tu voluntad, sujetarme a tus mandamientos y estatutos por convicción, porque sé que esto traerá beneficios a mi vida, a mi matrimonio, a mi hogar, a mis hijos, en mi trabajo, en mi negocio, en la empresa, en el ministerio, en el llamado. Traerá beneficios. Mira esto. El ejemplo nos lo daba Jesús, pero nuevamente, Salmo 119, 35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Mira lo que dice Jesús. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, es necesario para vivir una vida plena, vivir bajo la voluntad del Señor, de Jehová. Todo lo que está establecido en la palabra del Señor, en la Biblia, escucharla, guardarla y ponerla por obra, entonces nuestra vida será cambiada completamente y disfrutaremos. Mira esto, lo digo de esta manera. Y disfrutaremos los planes de Dios para nosotros en esta tierra. Que es un preámbulo, mira esto, para la vida eterna con Él, donde no habrá sufrimiento ni necesidades. Entonces, mira, en todo esto recordemos siempre, es nuestra decisión, obedecer o desobedecer. Nadie nos puede obligar, mira esto. Nadie nos puede presionar si hay convicción en nosotros de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Y decidimos nuevamente hacer la voluntad del Señor. Así que démosle gracias al Señor en todo el tiempo. Cuando sabemos que su voluntad para nosotros, para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para todo lo que hacemos es buena, agradable y perfecta. Son planes de bien, dice la palabra, para darnos el fin que esperamos. Solamente, dice, recordamos ese pasaje también de Josué, esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que el Padre nos pide en todo tiempo, para guardar y poner por obra sus mandamientos. Entonces, si estamos sujetos a su voluntad, viviremos la plenitud de sus planes y sus propósitos en esta tierra. Oramos, Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos has permitido meditar acerca de hacer tu voluntad. Hoy sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Que tú, Señor, conoces nuestros sueños, nuestros anhelos, y que viviremos siempre y anhelamos vivir siempre bajo tu voluntad. Gracias porque cada día tu Espíritu Santo nos convence de pecado. Y si fallamos, Señor, pedimos perdón y cada día buscamos apartarnos del pecado, de las mentiras, de los engaños del enemigo. Y decidimos, Señor, como cabeza para comenzar de nuestra casa, el decirte, Señor, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el propósito de cada día, Señor. Así que permítenos, Señor, cada día estar sujetos a tu voluntad por convicción, con el entendimiento que todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto viene de ti, Señor. Viene de estar sujetos a tu voluntad. Y como consecuencia, Señor, veremos la manifestación de tu poder, de tu amor y de tu misericordia en todo lo que hagamos. Y como dice tu palabra, y todo lo que hagamos nos saldrá bien. Así que, Señor, te pedimos que cada día, Señor, nos permitas estar bajo tu voluntad. Y Espíritu Santo, te pedimos que no nos permitas en ningún momento apartarnos de la voluntad de nuestro Padre, porque sabemos que lo que anhela nuestro espíritu es hacer su voluntad y vivir en la plenitud que Él ha preparado para nosotros. Así que te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias por tu ejemplo y tu modelo a seguir, para que cada día estemos bajo la voluntad de Jehová y vivamos la plenitud que Él preparó para nosotros en esta tierra. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos
en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén y amén. Entonces, no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejemos que Dios nos transforme en nuevas personas al cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. El Señor te bendiga. Nos vemos en nuestras próximas emisiones. Bendiciones.